Este es el Arranque a Fondo, los hechos en la voz de sus protagonistas. Bueno, estamos con el doctor, el profesor Mauricio Gaona. Mm, Profesor, doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniel. Eh, Primero, antes que nada, quiero que se nos presente. eh, Tengo entendido que usted trabajó aquí en Colombia, trabajó en la Fiscalía, trabajó en la Contraloría, eh, pero después se fue a Estados Unidos y a Canadá, a Francia. Quisiera que nos hiciera como un breve resumen para que las audiencias del colombiano sepan usted quién es. Yo soy fundamentalmente un académico, una persona de ciencia, un académico con una formación en derecho, pero también con una formación en otras áreas del conocimiento que se relacionan con mi trabajo y que necesito para ejercer mi trabajo, que es en el área internacional, de regulación internacional, de derecho constitucional, de derechos humanos, de derecho internacional y de tecnología. Eh, yo me formé en Colombia, en Francia, en Estados Unidos y en Canadá. Y he trabajado en investigación como académico, conferencista, investigador, etcétera, o publicando en varias universidades de los Estados Unidos, perdóname, del Reino Unido, también estuve en Italia, en Francia, en Singapur, en otros países. En Colombia serví como asesor del fiscal general de Colombia. Fui secretario privado del presidente del Consejo de Estado y Contralor Nacional Delegado para gestión pública. Pero mi carrera, digamos, en el servicio público ya tiene mucho espacio. La mía es más la de haber sido profesor en varias universidades e investigador. La mayoría de profesores en Norteamérica, digamos, se están moviendo hacia la investigación producto de la inteligencia artificial y la combinación de inteligencia artificial y cuántica, porque es una de las profesiones más amenazadas. Digamos que cuando el chiste dice que primero se van los abogados, yo diría que se van en el tema de inteligencia artificial los profesores, pero tal vez se vayan primero, porque es posible que las máquinas reemplacen la capacidad de enseñanza y la capacidad para hacer conexiones que el cerebro humano simplemente no puede hacer. Entonces, por esa razón, pues sigo enseñando, pero tengo, digamos, una distribución académica entre cátedra, lectures, que se llaman acá, investigaciones como la mayor parte, y también escribo bastante en journals, en periódicos, y he trabajado ocasionalmente para medios de comunicación en Canadá, para la CBC de Canadian Broadcasting Corporation, CTV News Canada y Radio Canadá Internacional. Les he colaborado, digamos, en análisis de asuntos internacionales y constitucionales de América Latina y Estados Unidos. ¿Y usted se fue entonces hace más de 20 años de Colombia? Sí, pues alrededor de eso, sí, creo que más o menos eso, sí. ¿Y por qué se fue? Una combinación de factores, digamos, había tengo que ser honesto, una decepción un poco intelectual y profesional, porque a mí me tocó investigar mucha corrupción y me di cuenta muy joven, pues que ustedes tienen un país supremamente corrupto, con el respeto de muchas personas. Hay servidores públicos que han sido excelentes. Sí. Sí, hay magistrados que hay muy buenos. Puede que haya unos cuantos congresistas que sean buenos, eso siempre lo hay, pero no son la gran mayoría. Y eso explica los problemas que tienen con el potencial que tienen y los líderes que tienen y el enfoque de sus líderes. Los colombianos están sumidos en debates del siglo XX, mientras el mundo está bien metido en el siglo XXI.
y eso va a tener unas consecuencias generacionales importantes. Digamos que eso me llevó y había una oportunidad en la Universidad de Yale de enseñar por un breve tiempo y de conectar, que me conectó después con la Universidad de California, y yo sí pensaba en regresar, pero una vez uno empieza esta ruta, cada vez que se va a regresar sale algo más, algo más, algo más. Ya cuando me fui a mirar para atrás, ya estaba muy metido en la academia, y los proyectos eran más interesantes hacia este lado, y digamos Estados Unidos cumplió una etapa muy importante, Francia también, el Reino Unido, la Universidad de McGill me dio unas becas de investigación para ir para dictar unas conferencias y mirar unas cosas y trabajar un poco en las universidades de Oxford y Cambridge. Después vieron otra posibilidad de ir a la Universidad Nacional de Singapur, y bueno, y en la Universidad de McGill pues y trabajé con el delegado especial para los derechos humanos en el mundo de Naciones Unidas, como por 5 años, y eso también fue un trabajo supremamente interesante. Era profesor en la Universidad de Georgetown y profesor en la Universidad de McGill, pero pues su enfoque en derecho internacional como una persona pues que era clave para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue toda una escuela de formación investigando violaciones de derechos humanos alrededor del planeta. Entonces ya regresar a Colombia pues se tornaba muy, muy difícil. Digamos, las puertas no creo que estuvieran tampoco abiertas. Sí. No. Vamos a nuestros temas del siglo XX, como usted bien decía, que estoy muy de acuerdo. Y, y empecemos por el final. Esta semana, el presidente Gustavo Petro, parado en los hombros del ministro recién nombrado de Justicia, Eduardo Montealegre, ex fiscal, ex magistrado de la Corte, firmó un decreto que ya había sido tumbado en el Congreso de la República para convocar a una consulta popular. El ministro después en ruedas de prensa y en entrevistas en medios de comunicación como la W, donde yo lo escuché a usted, dijo que esto se trataba de que el presidente estaba abogando por la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué análisis hace usted de ese escenario? Sí, hay que distinguir la posición del presidente a la del ministro un poco. Sí. Y yo no estoy dependiendo del presidente, tal vez sería la última persona que lo hiciera, pero tengo que ser objetivo. El presidente sí tiene el poder constitucional de convocar a ese plebiscito. Las razones que él utilizó pueden venir también de una frustración política, que su agenda no pasa en el Congreso, y entonces busca un mecanismo constitucional legítimo, que es la consulta popular. Esa parte es incuestionable. Yo sé que hay críticas de si el trasfondo del plebiscito es válido, si las preguntas son oportunas, pertinentes, conducentes, necesarias o simplemente políticas. Esa es otra discusión. Ya estamos hablando aquí del siguiente paso, es decir, y aquí me muevo ya a la posición del ministro. La posición del ministro tiene 4 elementos. Uno es legítimo, otro es interesante, el otro es sumamente controversial y el último es falso. Entonces, mi crítica es, digamos, objetiva y respetuosa. Tiene razón el ministro y el presidente en que ellos tienen el poder constitucional para esa convocatoria. Yo esa parte no la niego. Y ya la parte de el contenido del plebiscito y las razones de fondo, ese es un tema que se puede estudiar y demandar. Pero ya pasamos a la siguiente, vicios de forma. Se les cayó la convocatoria porque el Congreso no la aprobó. Y el argumento que hace el ministro, de nuevo, legítimo, es que en su aserción el tiempo de votación se hizo, digamos que lo redujeron, y él hace una crítica que es razonable y legítima. Hasta ahí entiendo la posición del ministro y del gobierno, pero el Congreso no lo aprueba. Y no lo aprueba. Sin embargo, el gobierno lo saca.
Entonces, al sacar un decreto, al convocar al plebiscito por decreto, saltándose un requisito constitucional y crea una crisis constitucional. Una es sobre la validez del decreto y la otra es la razón que utilizó para saltarse ese requisito. Y es que ahí es la parte que es la mayor parte, digamos, la mayor controversia es que el presidente puede utilizar la excepción de inconstitucionalidad con base en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que establece el principio de supremacía constitucional. La Constitución es la norma de normas. Y que ese artículo, en la lectura del ministro, faculta al presidente a utilizar la excepción de inconstitucionalidad, es decir, hacer un control constitucional como el que hacen los jueces. Porque cualquier autoridad de la República, hace ver al ministro, puede ejercer ese control, particularmente el presidente de la República. Esa interpretación, y ya viene la parte que es falsa, el ministro la hace primero con base en el artículo 4. El artículo 4 no le da esa competencia al presidente, no lo menciona ni siquiera. Esa ni siquiera es una interpretación. Esa imposición significa una reforma a la Constitución. Es decir, usted le está dando una competencia al presidente de la República que la Constitución no le dio. Eso no es una interpretación, eso es una reforma constitucional. 2, es decir, el artículo no le da esa posición. Pero él utiliza la teoría constitucional y el derecho comparado constitucional y algunos aspectos del derecho internacional, tal vez sin saberlo, e incluso reglas de hermenéutica jurídica de derechos humanos, para enredar un poco el argumento o a las personas que le están haciendo la pregunta y tal vez no sean lectos en la materia y confundir un poco. Y hace una serie de conexiones de conceptos que en parte son ciertos, pero que los utiliza de manera sesgada y no los desarrolla plenamente y sobre todo que si los miramos a fondo, contradicen todo lo que está diciendo. La primera, que el control difuso, según el ministro, le permite al presidente de la República de Colombia ejercer esa acción porque el control difuso se difunde, se esparce en todas las autoridades de la República. Esa es una tesis que no existe. Y él utiliza un precedente donde se creó ese control, que es la Suprema Corte de los Estados Unidos. Él no lo cita, pero tiene que estar hablando, si sabe de eso, y me imagino que él tiene que saberlo, del caso de Marbury versus Madison de 1803 de la Suprema Corte de Estados Unidos. Yo quiero que usted nos explique, y teniendo en cuenta que esto es para un público general, usted cita ese mismo caso en la W. Lo citó. Sí. Explíquenos de qué se trata ese caso y por qué es importante aquí. Por favor. Porque ese caso es demasiado relevante porque no solamente afectó la vida constitucional de los Estados Unidos, lo vemos todas las semanas en la televisión, cuando el presidente Trump dice esto se tiene que hacer de una forma y la Suprema Corte le dice que sí o que no. Ahí lo estamos viendo en vivo y en directo. O sea, lo vimos en la guerra de Irak, lo hemos visto en los momentos más críticos de la vida de la nación, las demandas contra el aborto, etc. Es un caso que marcó jurisprudencia en Estados Unidos. Más que eso, estableció un principio esencial que es mejor dicho, explicó en qué consiste la separación de poderes, que en Estados Unidos se llama el chequeo y balance, Checks and Balance System. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos, que originalmente viene de la Constitución de Virginia y de 1776, le da simplemente en su artículo 1, 2 y 3 a cada poder público una serie de funciones. Pero nunca dijo cómo se controlan unas a otras. ¿Qué pasa si una se excede o se pasa de sus funciones? Esa parte se hizo a través de la construcción jurisprudencial. Y había un artículo en particular que le permitía al Congreso regular la jurisdicción de apelación de la Suprema Corte y crear cortes inferiores de vez en cuando, dice el artículo en español, si hago la traducción.
Entonces, lo que ocurrió, los hechos del caso, que son importantes para entender qué terminó siendo el caso, es que nos tenemos que ubicar en el mes de noviembre del año 1800. En ese momento, el presidente de los Estados Unidos, si bien me acuerdo, es John Adams. John Adams, que representaba en esa época al grupo o al partido de los federalistas, se enfrentó en las elecciones de noviembre de 1800 contra Thomas Jefferson, que representaba el partido que en esa época se llamaba Demócrata Republicano. Era un solo partido. Esas elecciones las ganó Thomas Jefferson en noviembre, pero en el plazo que había entre noviembre y marzo, cuando llegaba a la Casa Blanca Thomas Jefferson, el secretario de Estado y el presidente John Adams aprovecharon que el Congreso creó unos cargos judiciales en Washington, D.C. para jueces de paz. Y utilizaron esos cargos para meter gente leal, federalistas, en el gobierno que venía. Porque una vez los nombraran como jueces, era muy difícil para el presidente Jefferson removerlos. Y querían tener por lo menos control en la parte judicial, porque habían perdido las elecciones. En ese contexto nombraron al juez William Marbury como juez de paz en Washington, D.C. Sí. Ese nombramiento, sin embargo, aunque lo firmaron los dos, es decir, John Adams y su secretario de Estado, que en esa época era John Marshall, aunque lo firmaron los dos, para que surtiera efectos tenía que llegarle a tiempo o tenía que ser entregado, según la legislación americana, a la persona que era nombrada. Así eran los nombramientos en esa época. Después hubo una serie de estatutos por estado y obviamente eso fue cambiando, pero en esa época era así. Sin embargo, no se lo alcanzaron a entregar al juez Marbury. Y como no se lo alcanzaron a entregar antes de que llegara Jefferson, pues Jefferson dijo, este nombramiento no es válido. Y otros similares no son válidos. Se cayeron esos puestos. Entonces, Marbury utiliza una acción constitucional que para alcanzar la Suprema Corte. No quiero llegar a los tecnicismos porque de pronto pues aburro al público. Pero entienden, básicamente llega a la Suprema Corte con esa demanda y la Suprema Corte, que hasta ahora está empezando, es nueva, no tenía muchos años, digamos que llevaba muy poquitos años, encuentra una oportunidad excepcional para hacer dos cosas. Decir cuál es el rol de la Suprema Corte en un gobierno, por primera vez, y eso se replicó en la jurisprudencia de 134 países y después 144, bueno, eso fue progresivo, y luego en las constituciones hasta llegar a las de ustedes, colombiana, no solo la que tienen ahorita, sino desde 1863, 1886 y la última, 91, pero no solo fue, de nuevo, por eso lo dije en la W, esto no se lo inventaron los colombianos, eso viene de mucho atrás, ni tampoco se lo inventaron otros países, ni los franceses, hay que decirlo, realmente se lo inventaron los americanos. Es parte del excepcionalismo constitucional americano. Se denomina judicial review, es decir, control difuso. Y lo que hizo el juez John Marshall, de manera erudita, hay que decirlo y reconocerlo al escribir la opinión, es que él tenía que hacer un balance de poderes. Es decir, aquí estaban comprometidos un acto del Congreso, y un acto del presidente que quería tumbar los nombramientos que habían hecho y que afectaba a una tercera rama, que era una persona que quería llegar a la rama judicial como juez. O sea, todas las ramas estaban ahí metidas en este caso, para que me entiendan. Entonces, era una oportunidad histórica para que la Suprema Corte no solo resolviera un caso relacionado con el nombramiento. Prima facie es lo que parece, que era un tema de un nombramiento, la constitucionalidad y legalidad del nombramiento del juez de paz William Marbury. Eso es digamos, es la corteza frontal, pero el trasfondo constitucional y para la teoría constitucional moderna, no solo la de Estados Unidos, sino a nivel mundial, es que se crea un sistema de control porque él lo que hace es en la parte clave de su decisión, es decir, porque eso no digamos que le puso un límite al Congreso y le puso un límite al presidente. A los dos les dijo esto. El juez le corresponde al juez decir qué es la ley o cuál es la ley y al Congreso cuál debería ser. La frase en inglés es it is for the judge to say
what is the law, and for Congress, what should it be, or what the law should be. Esa premisa esencial tiene un efecto histórico fundamental. Establece básicamente con esa decisión el poder de la Suprema Corte para decir si la ley es o no constitucional. Es decir, que no le correspondía al presidente Jefferson decir si el nombramiento era constitucional, y no le corresponde al Congreso, y no puede regular el Congreso la jurisdicción de apelación de la Suprema Corte, y en esa regulación decir si la Suprema Corte tiene el poder o no para decir si es constitucional. Entonces mató dos pájaros de un tiro, si puedo decir así, folclóricamente. Pero después tuvo que hacer otras decisiones. Fletcher versus Peck en 1810, McCauley en 1858, etc. Y ya para mostrar cuál era el poder de la Corte ahora, más específicamente contra el Congreso, más específicamente frente al presidente, más específicamente a nivel federal, porque Estados Unidos es a nivel federal y estatal, y luego ya frente a cada estado. Entonces hay una serie de jurisprudencias, de construcción jurisprudencial, llegando hasta Bourguignon versus Bush, que es en el año 2008. Fíjese, esta jurisprudencia es muy importante porque es 200 años después la Suprema Corte vuelve a mencionar Marbury versus Madison. Y dice, y le da, y reitera su valor constitucional. Por eso estamos diciendo que esta es una jurisprudencia de principios. Y la Suprema Corte del año 2008 dice, repitiendo y haciendo, digamos, haciendo una cuotación de la sentencia de John Marshall, dice, al juez es al que le corresponde decir qué es la ley. Es decir, la Corte tiene la última palabra y es la guardiana de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y al caso que nos ocupa, es importante. A eso iba. En el caso que nos ocupa, Montealegre, Congreso de la República. Exactamente, y él lo que está diciendo es todo lo contrario, que el presidente es el guardián de la Constitución y que el presidente puede ejercer el control constitucional, cuando lo que hizo Marshall fue todo lo opuesto. ¿Sí? Es decir, esa función está... Exactamente, la función del control constitucional está reservada a la Suprema Corte. Ajá. Precisamente el fallo está tumbando la posición del presidente y le está poniendo límites al presidente y al Congreso, sobre todo al Congreso, y les está diciendo cuál es la misión de cada uno, y de una vez aprovecha para decir cuál es la suya, cuál es la misión de la Suprema Corte. Entonces, ahí se establece. Ahora, ¿cuál es la segunda falacia intelectual? Lo digo respetuosamente porque el ministro tiene un conocimiento en derecho constitucional comparado, yo no lo desvirtúo, pero comete esa imprecisión letal, fatal, que destruye su posición. Y es decir, que el control difuso lo puede ejercer cualquier autoridad. Eso no es cierto. Eso no lo dijo Estados Unidos. Eso no lo dijo la Suprema Corte de Estados Unidos en sus 200 años de historia jurisprudencial. Eso es lo que yo denomino un exabrupto jurídico. Decir que el control difuso consiste o da la posibilidad para que cualquier autoridad ejerza el control constitucional. No, el control difuso simplemente es que se difunde entre los jueces, no entre los servidores públicos. Y el control concentrado es que se concentra en una corte, como en el caso, y eso es una discusión, tiene razón el ministro al citar el antecedente de Austria de los años 30. Pero es insuficiente. Sí, pero es insuficiente, ¿no? Digamos sí. Que esa situación es insuficiente. Eso es como el prefacio. Tal vez lo hizo porque la entrevista no tenía más tiempo. Supongo que sería eso. Tampoco podemos desacreditar su posición en ese punto. Pero lo que quiero significar es que el control concentrado, pues básicamente si usted tiene una corte constitucional en temas de alto nivel o calibre constitucional, ese control está reservado, está concentrado en esa corte. Mientras que en el caso de los Estados Unidos o Canadá, que también sigue la misma vertiente, donde no hay cortes constitucionales, sí. Como no hay cortes constitucionales, el control constitucional lo puede ejercer tanto la Suprema Corte como los jueces de menor rango, es decir, las cortes de apelación, las cortes de circuito. Usted puede demandar
la constitucionalidad de un acto ante diferentes cortes de los Estados Unidos, pero obviamente finalmente a través de la jurisdicción de apelación llegará eventualmente ciertos temas que son relevantes y de importancia vertical y nacional terminan ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero esas decisiones son incontrovertibles. Entonces, no es cierto que el control difuso se pueda difundir entre los servidores públicos para después venir a decir, utilizar un precedente de los Estados Unidos que dice todo lo contrario para darle un poder a un presidente en Colombia y decir que él tiene poder constitucional, que puede ejercer control constitucional y colocarlo no solo, fíjese, esta es la tercera parte más delicada del razonamiento del ministro. Coloca al presidente de la República, no solo le da el poder de control constitucional, sino lo coloca al mismo nivel de la Corte Constitucional o hasta encima, o hasta por encima, solo que esa parte aún no la ha dicho, pero yo sé para dónde va, porque si usted diga, es que paso. Ese es como un primer exactamente, exactamente, por eso yo dije es una posición velada, aún no se abiertan las cartas, pero yo sé para dónde va, porque yo he estudiado este fenómeno, en su momento yo contribuí con análisis para la CBC de Canadá y también en radio y en televisión con medios de comunicación y para CTV News Canada. Hicimos un análisis, Global Mail, es un periódico en Canadá, sobre la crisis en Venezuela. Cuando aún no había ocurrido, digamos, cuando estaban todavía a situación de Venezuela y la de Colombia es diferente, estoy de acuerdo. Pero eso es la Venezuela de Chávez y la Colombia de Petro. Pero si hablamos ya de la Venezuela de Maduro y la de Colombia, desde el punto de vista de la argumentación constitucional, no político, yo no me meto a esa parte, ahí sí comienzo a ver posiciones muy preocupantes. Uh-huh. Cuando usted comienza a darle al presidente poderes que la Constitución no le otorga, usted termina retirándole poderes a las instituciones que sí los tienen. Hay una cosa con el presidente Gustavo Petro, y aquí entonces queda claro como para cerrar, y es que Montealegre lo que le está dando al presidente es la categoría de supramagistrado, porque lo pondría incluso por encima de la Corte Constitucional. Es decir, puede decidir qué es ley y qué no es ley. Ese punto es muy válido, Daniel, muy válido y muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque el ministro, si hubiera usado otro artículo, tal vez la discusión que tendríamos sería otra, pero es que él está usando el principio de supremacía. El artículo 4 no es cualquier artículo, es un artículo que dice que la Constitución es la norma de normas. Y si usted le está dando, si usted interpreta el principio de supremacía para entregarle el control y la guarda de la Constitución al presidente, lo está colocando, no solamente le está dando la competencia de control constitucional, que no la tiene, no la puede ejercer como los jueces, eso está clarísimo, sino que lo está colocando a la mayor altura del Estado, porque ese es un artículo que utiliza, de hecho, la Corte Constitucional muchas veces y casi en muchos, o si no en todos los fallos. Entonces, sobre todo porque si usted como ministro de Justicia o el presidente tienen argumentos legítimos sobre la forma, según entiendo y según el ministro explica, en cómo se aprobó o no se aprobó la convocatoria, se votó negativamente la convocatoria, esas observaciones pueden o no ser válidas. Yo entiendo el debate y eso es un debate distinto. Pero ese debate, ese análisis sobre si el Congreso podía hacer lo que hizo, es un problema de vicios de procedimiento. Y esos vicios de procedimiento, decir si aplican o no, si son inconstitucionales o no, esa es la misión del juez, no del presidente. Ese es un juicio de valor constitucional. No es un acto administrativo, Claro. No es una reflexión jurídico-administrativa, sino jurídico-constitucional. Entonces, cuando usted le está quitando valor a un acto de otra rama del poder público, que es el acto de decir no, porque le parece que esa decisión es incorrecta y no se ajusta a la Constitución, usted básicamente inicia, y es lo que yo he dicho, el camino hacia la dictadura constitucional. Uh-huh. Si esta tesis hace carrera utilizando algo que en lo que yo insisto, que se llama democratic blending. Entiéndalo como camuflaje democrático. Camuflaje democrático, mezcla democrática un poco. Y usted menciona y usted tiene un artículo
sobre el Democratic Blending. Quisiera que nos hablara de eso y de esa relación que usted ve con Venezuela y usted también menciona Nicaragua. ¿Cómo se compara esto que está sucediendo en Colombia con lo que sucedió en esos países donde ya hay casi que unas dictaduras de facto? Eh, sí, ese artículo analiza la situación de varios países en Centroamérica y en Sudamérica, incluyendo Venezuela. El artículo lo publicó la Universidad de Columbia en Nueva York en el Journal de International Affairs, CIPA, la Escuela de International Public Affairs de la Universidad de Columbia, en el 2018. Pero pues el artículo ha sido discutido por otros académicos acá en los Estados Unidos y me ha llevado a discutirlo en diferentes universidades. Hemos tenido debates muy interesantes. El artículo se llama Democratic Blending, The New Model of Dictatorship in Latin America. Si lo traduzco al español, técnicamente es mezcla democrática, pero la traducción jurídica tendría que ser camuflaje democrático, el nuevo modelo de dictadura en América Latina. La proposición jurídica aquí, académica, es que, y probatoria, porque pues obviamente muestro cómo lo han hecho. Resumir el artículo sería ahí, pues nos tomaría mucho tiempo, pero hacer breve, muestro cómo los presidentes que fueron constitucionalmente elegidos, la primera elección de Maduro es totalmente legítima, la primera, y fue constitucional y se hizo bajo el régimen constitucional, etcétera, con todos los controles. Pero ya se quieren quedar en el poder y comienzan a utilizar, la segunda obviamente no es totalmente inconstitucional, violatoria del derecho internacional comparado, del derecho internacional y el derecho constitucional comparado, etc. Me extendería para decirle todo lo que se violó, además de tratados de derechos humanos y obviamente una crisis humanitaria, etc. Se ha cometido una cantidad de atrocidades allá. Pero el Democratic Blending lo que hace es que el gobierno de turno comienza a utilizar las instituciones legales y constitucionales para camuflar un proyecto político y es la aserción o el ascenso del autoritarismo constitucional. Y ese autoritarismo constitucional que tiene una vocación fundamentalmente populista es la plataforma sobre la cual se edifican las dictaduras constitucionales. ¿Por qué? Porque estos tipos de líderes populistas y líderes autoritarios ya se dieron cuenta que las dictaduras de antes, es decir, las militares, pues no tendrían éxito en este momento. Es decir, es muy dudoso que Estados Unidos, la Unión Europea permitieran una cosa de esa. Entonces, la forma más efectiva, porque es que este caso no solo se ha dado en América Latina, hay varios países del sudeste asiático y de África que también han recorrido desafortunadamente caminos similares. Es decir, ya se dieron cuenta que es más fácil utilizar fallas del sistema electoral, interpretaciones constitucionales muy dudosas, como la que presenta el ministro, para avanzar tesis que le permiten al gobierno de turno camuflar un proyecto político. Si esta tesis avanza, el siguiente paso es simplemente que el presidente adquiere autoridad constitucional similar a la Corte Constitucional y entonces poquito a poquito ya no va a necesitar al Congreso, poquito a poquito pues ya no va a necesitar mucho la Corte o la Corte termina haciendo lo que él quiere que haga y si no lo hace, hace lo que hizo Maduro, que fue crear una Corte, cerrar la una y crear una paralela o cerrar el Congreso, la Asamblea Nacional, en el caso de Venezuela se llama ya la Asamblea Nacional, y convocar un referendo utilizando la Constitución. Recuerde que él convocó al referendo no diciendo que es que yo lo puedo hacer, sino ni siquiera lo hizo él. Utilizó una maniobra de ingeniería constitucional, decirle, oiga, yo le creo la Asamblea y usted, Asamblea, me convoca elecciones, etc. Hay formas, es decir, son interpretaciones del régimen constitucional existente que se utilizan para camuflar un proyecto político muy claro, que es autoritarismo constitucional, sobre el cual se edifican normalmente las dictaduras constitucionales. Entonces, mi crítica y lo que me llevó a escribir, después de que me mandaron una cantidad de audios y de documentos y me pidieron que interviniera, la verdad pues el tiempo y mis ocupaciones no
No lo había podido hacer antes, pero yo lo hice desde el punto de vista académico, con mucho respeto a las personas allá, pero si a mí me preguntan cómo es la jurisprudencia, conceptos de derecho constitucional comparado, derecho internacional de estos los países que conozco, pues yo tengo que decir la verdad. Y si el ministro está diciendo mentiras, pues yo lo voy a decir. No es mi culpa. Eso sí, si él dice mentiras, pues ¿qué hacemos? Ahora, hay dos cosas que el presidente Gustavo Petro y sus cercanos, congresistas cercanos, ministros, están usando, ¿no? El presidente Gustavo Petro siempre convoca al pueblo como convocador supremo de cualquier cosa en el país. Entonces, discursivamente, y esto viene pasando desde que empezó el gobierno, las propuestas que lleva al Congreso, o las leyes, o las reformas, eh, se las atañe al pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo eligió este presidente y eligió este programa, entonces, por tanto, eligió esta reforma. Uno. Dos, mm, sus aúlicos y los que están al lado siempre están desprestigiando al Congreso y ya incluso unos dicen que hay que cerrar el Congreso, ¿cierto? Todo esto hace parte también de esos movimientos que usted ha visto y estudiado tanto en Venezuela, el sudeste asiático, África y Centroamérica. ¿Es lo mismo? Sí, ese es el andamiaje esencial. Eh, Él necesita a alguien como el ministro, una persona que tenga cierto nivel de erudición jurídica, no para explicar la ley, sino para manipularla, para interpretarla a su beneficio. Ese ejercicio es un ejercicio intelectual interesante. Hay que reconocerle al ministro que algunas cosas que dice son interesantes, pero otras son controversibles y otras son falsas. Eso quiero expresar que mi opinión es eminentemente objetiva y no política. Yo entiendo el proyecto que tiene Gustavo Petro, pero esa característica de representar al pueblo es típica del líder populista. Necesita tener eso. Eso se llama, digamos, desde el punto de vista de la ciencia política y de la antropología incluso, y de la sociología, este se llama acto reflejo. Es decir, yo estoy acá porque el pueblo quiere que yo haga esto. Todo lo que pase aquí es porque el pueblo me dijo que lo hiciera. Entonces se refleja en el pueblo, aunque el pueblo realmente se divida en diferentes pueblos, pero utiliza las personas de mayor necesidad, con mayores necesidades, más olvidadas por la sociedad, en su beneficio. Igual lo hizo, ese es el manual el manual más reciente que tenemos, ustedes lo tienen al lado. Solamente viajen al año, 2017, comiencen a mirar por ahí, y mire un poquito lo que hizo el presidente Maduro, ¿no? El pueblo fue el que quiere que haga esto. Yo no quiero seguir, el pueblo me está diciendo. Entonces, una vez usted divide la población entre las élites y el pueblo y logra sectorizar y culpabilizar a otra parte de ese pueblo de los problemas que usted fue incapaz de resolver cuando tenía la posición para resolverlos. El siguiente paso es comenzar a usar la Constitución, y necesita las dos herramientas. Una es el discurso político, la narrativa política. Yo estoy haciendo lo que el pueblo quiere porque yo soy su representante originario, aunque no lo sea, y todos sabemos que no lo es. Y la otra es, y lo estoy haciendo porque la Constitución me lo permite y soy la autoridad constitucional más importante y de mayor nivel. Se están comenzando a unir esas narrativas y este es el momento para encender las alarmas antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué habría que hacer? Por ejemplo, ahora se está diciendo, el registrador debería atañirse a la Constitución y no hacer esas elecciones, y no esta consulta. Usted dice, es el momento de actuar porque es el momento de que se prenden las alarmas. ¿Quién debe actuar? ¿Quién ataja al presidente y a su ministro?
La Constitución tiene claramente definida quién lo tiene que hacer. El guardián de la integridad del sistema constitucional colombiano es la Corte Constitucional. Yo le hago, digamos, mi mensaje a los magistrados es que tienen ustedes un deber constitucional, una misión institucional y un compromiso moral e histórico por preservar el sistema constitucional de ese país. Y con base en ese postulado, ellos tienen una serie de herramientas que tienen que entrar a considerar en un momento de emergencia como el que estamos viviendo. El Consejo de Estado va a hacer lo que puede. Y yo estoy casi cierto y seguro que el decreto se cae. Por eso es que esto es más preocupante, porque yo sé que el ministro también lo sabe. Es lo que viene después. Pero, ¿y por qué hablo del Consejo de Estado? Porque el Consejo de Estado va a hacer un control de legalidad del acto administrativo, claro, directo, y también va a hacer un control de constitucionalidad, pero indirecto. Y en este caso lo que se necesita es un control constitucional puro y directo del guardián de la Constitución, que no es el presidente, es la Corte Constitucional. Al presidente es la mayor autoridad para hacer cumplir la ley, pero no para crearla, reformarla o cambiarla. Para eso para cambiarla está el Congreso. Y para decir cuál es la ley, o si la ley es inconstitucional, o si los actos que emitió el Congreso o el presidente son o no constitucionales, para eso existe la Corte Constitucional en Colombia. Ellos tienen que comenzar a considerar, no sé si ya lo estén haciendo, la posibilidad incluso de un control previo. No esperar no solamente al control posterior, porque esta es una situación emergente para la nación, imprecedente, y ellos tienen, antes de todas las competencias que están reservadas en el artículo 241 de la Constitución, particularmente el numeral tercero que se refiere a la convocatoria, a los vicios de procedimiento de las convocatorias de las consultas populares y obviamente de los referendos. Ellos tienen también una serie de herramientas que no han usado aún, pero que puede ser el momento para que las hagan. Yo pensaría en un control constitucional previo, en la posibilidad de un control constitucional previo especial, en la posibilidad de suspender por lo menos temporalmente el decreto del gobierno, porque está colocando en jaque el sistema constitucional colombiano, sobre todo porque la posición del gobierno a través de su ministro de Justicia es esta, que el artículo 4, que establece el principio de supremacía constitucional, le permite al presidente ejercer el control constitucional. Esto es violar otro principio antecedente y primario al anterior, que es el principio de separación de poderes públicos. Entonces no se puede usar en derecho constitucional comparado, sobre todo los antecedentes que utiliza el ministro, que no son ciertos, el Consejo Constitucional de Francia y la Corte Suprema de los Estados Unidos, no se puede, con base en esos antecedentes que él cita, y tiene que citar porque es de allá donde vienen las figuras, no se puede violar el principio de separación de poderes con el principio de supremacía. Es decir, y si me permite, le corrijo la frase, el principio de supremacía constitucional no deroga el principio de separación de poderes públicos. Uh-huh. Finalmente, doctor Gaona, usted que ha estudiado, otra vez repito, estos movimientos autocráticos, dictatoriales del milenio, de este nuevo milenio, sabemos que el presidente Gustavo Petro no se va a quedar quieto. Y usted mismo dice, Montealegre debe saber que la Corte le va a tumbar el decreto. Eso quiere decir que el año que viene, que es el último año del presidente Gustavo Petro, que empieza a contar en agosto 7, va a ser un año, ¿cómo? De mucha confrontación con la Corte Constitucional, de invocar mucho a las marchas. El presidente Gustavo Petro ya dijo que si toca hacer una constituyente, hará una constituyente. ¿Usted qué ve, qué puede venir en este último año de Gustavo Petro?
Se comienzan a acomodar las mismas antecedentes fácticos que tuvieron lugar en Venezuela. Las protestas públicas. Esa es una de las herramientas políticas más poderosas que tiene un presidente, sobre todo si es un presidente populista, para justificar el proyecto político. Y el ministro está construyendo la viabilidad de ese proyecto político con una interpretación sesgada de antecedentes, normas, que no existe y que es incorrecta. Puede ser interesante si la discusión fuera con un profesor, pero estamos hablando de un ministro de Estado. Esto es a otro nivel. Las consecuencias de lo que él dice son diferentes. Como profesor es interesante. Como ministro de Estado es incorrecto, es inconstitucional y puede llegar a ser incluso antiético. Pero hay unos elementos de consideración analítica más complejos. Digamos, el año que viene es el año más crítico para la vida republicana de Colombia desde su creación. Ustedes tienen unos desafíos que aún no han enfrentado. Ustedes tienen un gobierno del siglo XX en el siglo XXI, con discursos y soluciones del siglo XX en el siglo XXI. Colombia está enfocada en discusiones del siglo XX en el siglo XXI. Y las discusiones son fundamentalmente de lado y lado, es cómo nos quedamos en el poder, cómo preservamos el poder para poder seguir, no para resolver los problemas que los colombianos tienen, que son muchos, además de los desafíos que están ocurriendo en el planeta. Mientras ustedes están enfocados en eso, invirtiendo en consultas populares, etcétera, el mundo está avanzando a una velocidad que es sin precedente. Cambió el ritmo de la ciencia. Los progresos científicos y tecnológicos antes eran cada 2 años, ahora son cada 3 meses. La inteligencia artificial y la tecnología cuántica están comenzando a integrarse y las compañías están comenzando a integrarlas. Para cuando ustedes salgan de esos procesos se van a dar cuenta que les va a llegar un tsunami que va a colocar en riesgo no solamente los ciclos económicos del país, sino tiene la potencialidad de crear una diferencia entre las personas pobres y ricas aún más grande de la que existe, pero también entre los países productores de inteligencia artificial y los que no la producen, como Colombia. Va a haber una diferencia de por lo menos medio siglo al principio y poco a poco va a ir aumentando. Las acciones que tomó este gobierno las van a pagar ustedes, pero las cosas que tenía que hacer y no hizo, las van a pagar sus hijos. Doctor Mauricio Gaona, le agradezco mucho por esta entrevista al periódico El Colombiano, muy ilustrativa y también muy preocupante, porque nos señala usted que el reto que tiene Colombia en este último año del presidente Gustavo Petro, pues es el gran reto de la historia republicana de este país. Muchísimas gracias y me iba a decir una cosa más. Sí, yo quisiera terminar con la última pregunta. Sí. Pero regáleme 1 minuto para mover la persona que me está esperando. Adelante. Esa última pregunta es demasiado importante. Adelante. Porque quiero decirle, yo solo mencioné la inteligencia artificial, pero no le he mostrado los otros riesgos, porque es importante que su audiencia entienda que mientras ustedes están enfocados en eso, se le viene al próximo presidente problemas que ningún presidente había tenido en la historia. El próximo gobierno tiene que ser el gobierno más competente que los colombianos jamás hayan tenido, porque los retos que se le viene al próximo gobierno no los ha enfrentado ningún presidente en su historia. Yo solo le mencioné uno, ya le voy a mencionar los otros 3, y se va a dar cuenta de la gravedad de lo que está pasando en el planeta mientras están encerrados allá. La preocupación fundamental aquí es que mientras los colombianos están encerrados resolviendo problemas del siglo XX con ideas del siglo XX y líderes del siglo XX en el siglo XXI, los países que ya están en el siglo XXI hace rato están avanzando de manera imprecedente. La tecnología, el progreso tecnológico y científico no es igual al de hace algunos años.
Las grandes evoluciones tecnológicas antes se registraban cada 2 o 3 años. Ahora se están registrando cada 3 meses. No porque el hombre lo esté haciendo, sino porque las máquinas lo están obligando y lo están generando. Hay movimientos perpendiculares fundamentales en todas las industrias. Están amenazados millones de trabajos alrededor del planeta. Está cambiando la simbiosis del proceso y los sistemas económicos en todo el planeta, con una diferencia fundamental. La inteligencia artificial y su pronta conexión con la tecnología cuántica van a ocasionar que exista una mayor diferencia entre personas ricas y pobres, pero también entre países ricos y pobres, esta vez dirigida entre países que producen la inteligencia artificial y países que no la producen, como Colombia. Y eso va a llevar a un aumento que se puede medir casi en medio siglo. Es decir, al próximo gobierno de su país, de Colombia, le corresponden los mayores retos de la historia. Necesitan el gobierno más calificado que jamás hayan tenido, porque no van a enfrentar problemas que no existían antes, como el no tener una infraestructura de inteligencia artificial y cuántica, porque no lo tienen. Tienen populismo tecnológico, pero ninguna elaboración real. El segundo, las mayores economías del mundo y los países del mundo se están armando a una velocidad que también es sin precedente. Por primera vez, Japón está violando el artículo 9 de la Constitución japonesa, que es único en el mundo, que es una cláusula que se denomina cláusula antiguerra. Y Japón acaba de triplicar el presupuesto militar por primera vez en su historia. Polonia se convierte en este momento en la tercera potencia militar de Europa, detrás de Francia y Alemania. Se están armando a una velocidad impresionante. Finlandia y Suecia tienen todo un sistema y un andamiaje militar imprecedente que acaban de aprobar en sus parlamentos. Canadá está pasando una legislación demasiado importante en materia militar, que es histórica. Y así puedo seguir, Arabia Saudita, etc. Estamos en una carrera armamentista que es imprecedente. Y las armas que se están produciendo no son como las de antes, ni siquiera son operadas directamente o exclusivamente por humanos. Es decir, el riesgo de una confrontación, de una guerra internacional, es mayor del que existía hace 4 años, producto en parte de la geopolítica internacional que existe entre China y los Estados Unidos, pero también de los problemas subregionales en África, el Medio Oeste y el Mediterráneo europeo y el Mediterráneo. Hay una simbiosis a nivel global de la amenaza de una confrontación militar que no existía antes. Entonces usted tiene la progresión científica y tecnológica a una velocidad que va a arrasar, eso se lo puedo garantizar, con los sistemas económicos de los países que no producen inteligencia artificial. Les va a llegar un cambio para el cual el país no está tecnológica, institucional, política, ni legal, ni social, ni culturalmente listo, como lo están otros países. Además de eso, existe este riesgo de una confrontación militar, y eso lleva finalmente al otro riesgo, y es que dependiendo de lo que pase en la geopolítica internacional y de cómo fluctúen los sistemas económicos a partir de las inserciones de inteligencia artificial y cuántica, podríamos enfrentar incluso el riesgo de una recesión económica global. Para enfrentar esos retos, ustedes no necesitan populismo, porque el populismo es un problema adicional que solo ustedes tienen. Piensen que Colombia es el único país que tiene guerrilla en el siglo XXI. Sí, eso sí, lo hablamos Entonces, off the record al principio y usted mencionó eso y pensé, es verdad, Colombia tiene un problema de hace 50, 60 años. si ustedes están con problemas del siglo XX en el siglo XXI, hay obviamente grupos revolucionarios en otras partes, pero es diferente, no se pueden clasificar bajo la premisa de una guerrilla. De hecho, un exguerrillero dirige el gobierno. Es decir, ustedes son víctimas
de unos ciclos sociológicos y políticos muy graves que consisten en la preocupación eminente de esos líderes, que es la preservación del poder político. No porque lo utilicen para resolver los problemas, sino para beneficiar determinados grupos y sectores. Y dejan de lado la población, y obviamente aumentan los niveles de pobreza, y de esos niveles de pobreza resultan obviamente la posibilidad de tener líderes populistas. Entonces, no se le puede obviamente echar la culpa a este gobierno de todos los problemas. Este es un tema generacional, pero este gobierno pues obviamente lo agudiza. Entonces, la preocupación mía es que en un momento en que ustedes deberían tener el gobierno más calificado de la historia, terminan con uno de los gobiernos más conflictivos, por ser diplomático, porque las palabras que tendría que ser serían otras, pero va más allá incluso de este gobierno. Mi punto es que ustedes necesitan, le garantizo, quien vaya a ser el presidente de ese país va a enfrentar retos que Colombia jamás había enfrentado, y necesitan el gobierno más calificado de toda su historia. El mundo y la velocidad y los problemas que enfrenta lo exigen. Doctor Mauricio Gaona, muchísimas gracias por este espacio en El Colombiano. Usted se comprometió y quiero que quede aquí con un par de columnas sobre estos temas tecnológicos que usted conoce muy bien. Perfecto, sí. Necesito un poco de tiempo, pero sacaré el tiempo, y con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación al Colombiano, a Daniel, a su editor, y por supuesto, estoy presto a colaborar en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Igualmente, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.